Iglesia, muy buenas tardes y bendiciones para todos. Un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes en esta tarde de reflexiones bíblicas. En la tarde de hoy quiero llevarlos a una promesa muy hermosa de la palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 16, en el versículo 31, donde nos dice la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Amén. Es una palabra muy hermosa donde entendemos que cuando yo creo de corazón en el Señor Jesucristo, puedo hacer que asimismo mi familia también llegue a los pies del Señor, ¿verdad? Con mi fe en el Señor, esto puede pasar y puede llegar también la salvación a mi familia. En la tarde de hoy, iglesia, quiero que entendamos que así como mi fe puede llevar también a que mi familia llegue a la salvación, puede suceder todo lo contrario. Y para ello nos vamos a remitir al libro de Josué en el capítulo 7, donde nos habla un título que dice el pecado de Acán. Para que nos contextualicemos un poquito, en ese entonces Acán era un miembro de la tribu de Judá del pueblo de Israel. En este momento estaban en el tema de la conquista de la tierra prometida, y sucede que cuando tocaron la ciudad de Jericó, el Señor les dio la orden de no tomar ninguno de los tesoros, iban a ser destinados a destrucción, y todos los tesoros iban a ser considerados anatema, es decir, maldición. Sin embargo, este personaje, Acán, desobedeció la orden directa de Dios y tomó para consigo parte de algunos tesoros que encontró dentro de la ciudad, y dice la palabra que con este acto, este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Y a qué llevó este desacato, que en el siguiente ataque a la otra ciudad, que en este caso era Ai, Israel perdió. Israel tuvo una pérdida vergonzosa porque incluso tuvieron que salir huyendo y murieron 36 hombres de Israel. El pueblo se acongojó tanto, Josué le dolió su corazón y el Señor le dio a entender a Josué: hay un pecado dentro del pueblo de Israel y tienes que terminar con ese pecado. De esta manera efectivamente se dieron cuenta, el Señor les mostró la manera correcta para encontrar a la persona, y Acán, cuando lo descubrieron, efectivamente confesó que había tomado parte de los tesoros para consigo. A raíz de esto y a raíz de este pecado que él había cometido, él lo hizo, pero ¿qué pasó? Estamos viendo que hay una afectación para todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que en Josué, en el capítulo 7, podemos ver que la palabra nos dice que Josué y todos los israelitas, luego de que Acán confesara, tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto babilónico y el oro, que fueron justamente los que él tomó de la ciudad de Jericó. Pero dice la palabra que también llevaron a sus hijos, a sus hijas, al ganado, su carpa y todas sus posesiones. Fue Acán quien cometió el pecado, pero ¿qué nos dice la palabra? En este caso no fue solamente Acán el que fue llevado al valle de Acor, sino que tomaron a toda su familia y a todas sus posesiones. Y dice la palabra que cuando llegaron al valle de Acor, Josué, el líder en ese momento del pueblo de Israel, exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Aquí vemos, iglesia, todo el contraste de lo que puede pasar, de lo que vemos al principio, en el versículo de la promesa. Así como yo creo en el Señor y por mi fe, mi familia se puede salvar. Tenemos que estar muy conscientes, iglesia, que si nosotros fallamos, que si nosotros estamos en pecado, podemos afectar no solo nuestra vida, sino podemos afectar a nuestra familia, a nuestra situación, a nuestra iglesia. El llamado del día de hoy, iglesia, es que tenemos que ser luz en la tierra, somos esa sal en la tierra. Y qué tan hermoso es que con nuestra fe roguemos al Señor y en que su misericordia nuestra familia también sea salva, amén. Y no por el contrario, iglesia, que por alguno de nuestros pecados, nosotros mismos y así también nuestra familia llegue o lamentablemente termine en condenación. Este es el mensaje del día de hoy, iglesia. Espero que el Señor los continúe bendiciendo y Dios mediante nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones y feliz tarde.